Muy buenas noches, comenzamos un nuevo Alerta AS, no sin antes recordarles que si tú tienes lamentablemente un familiar desaparecido y no has podido visibilizar tu caso en los medios, puedes escribirnos por supuesto a sisomos@lared.cl. Queremos darte el espacio tal y como lo hizo justamente la familia de Víctor Peña Vergara, un joven al que se le perdió el rastro hace 7 años en Valparaíso. Hoy vamos a estar conversando con sus padres. Pero antes comenzamos revisando el lamentable caso de Emilio Jara, un niño de apenas 12 años que fue encontrado en un pozo sin vida la semana pasada en Longaví. Su familia exige justicia, que menos, ¿cierto? Y hace un llamado potente hasta la presidencia para poner mano dura contra quienes resulten responsables. Comienza así Alerta AS. Muy bienvenidos todos, ya nos acompaña Carlos Gutiérrez, un saludo querido amigo, como siempre decimos un honor tener la posibilidad de trabajar junto a ti. Quiero que de inmediato pasemos a revisar este titular de Cooperativa que dice lo siguiente: Fiscalía, fuerte palabra acá, acusará por violación y homicidio a sospechoso de crimen en el caso de este niño de 12 años en Longaví. Cuando nos encontramos con un titular así de rudo, Carlos, entendemos que ya no hay duda al respecto de lo que así sucedió. Vale decir, la Fiscalía ya determinó en qué consistió y cuáles son los detalles de este crimen, o no va a pasar como en otras oportunidades, que esto dé un vuelco y finalmente se adelantaron antes de entrar a algún veredicto final. Eso es lo que esperamos todos, que las lecciones se aprendan. Lamentablemente se tiene que, una de las funciones que es aprenderlas de esta forma, a costa de víctimas y a costa de familias que sufren por los delitos que son afectados. Afortunadamente hemos visto en este caso la Fiscalía, especialmente la Fiscalía Regional del Maule, que ha actuado de muy buena forma en el sentido de estar en permanente contacto con la familia de la víctima, con la familia de Emilio. Y este comentario o este titular que lanza Radio Cooperativa es en base a lo que dice la misma fiscal. Entonces, claro, evidentemente es un antecedente de una fuente oficial, por supuesto, y es lo que todos esperamos, que no se equivoquen nuevamente en este aspecto. A lo menos en lo que es lo que está relacionado con la protección de la familia y el contacto directo con la familia de las víctimas, sí, han aprendido la lección y eso es muy bueno destacarlo, por supuesto, como siempre. Es llamativo también, Carlos, el tema de la velocidad, porque rápidamente ya se tienen a los sospechosos y se puede empezar a realizar el proceso. Algo que no ocurrió con el caso Tomás, ya que lo estabas comparando anteriormente. Yo no sé si esto será como casi una movida un poco para demostrar la gran capacidad que tienen las policías, o simplemente esto era mucho más simple que el otro caso, a pesar de que tienen algunos elementos que lo hacen ver similar. No sé qué opinas tú. Sí, mira, yo creo que es hacer un símil con el caso de Tomás, son casos totalmente diferentes, porque en el caso de Tomás, y lo hemos conversado anteriormente, todavía no se descarta incluso una causa de muerte accidental, y de hecho así lo indica el Servicio Médico Legal, y es una de las hipótesis que se manejan, porque obviamente las evidencias que existen en ese caso puntualmente nos amplían a 2 o 3 hipótesis que ya hemos ido trabajando y desarrollando con el equipo querellante, con el abogado Pedro Díaz y en conjunto, por supuesto, con el Ministerio Público. En este caso puntual, en el caso de Emilio, es totalmente diferente porque, de acuerdo a lo que declara la fiscal en puntos de prensa, ella habla de lesiones cortopunzantes en el cuerpo, habla de lesiones que son evidentes y que son generadas por una tercera persona. Entonces, evidentemente aquí ya estamos hablando derechamente de un homicidio. El tema del abuso, obviamente eso debe ser probado y las pericias tienen que ratificar eso, porque sabemos lo que pasó lamentablemente con el caso de Tomás, que se dijo eso y nunca ocurrió. Exacto. El daño ya está hecho para esa familia. Yo siento que nuevamente el país está con un duelo nacional. O sea, este año hemos sido testigos de noticias pero desgarradoras, lo que le pasó a Ethan, a Tamara, a Tomás, ahora a Emilio. Es que de verdad que cala en lo más profundo del alma, porque ningún niño merece morir.
Es más, nadie tiene derecho a arrebatarle la vida a otra persona, ya sea un niño, un adolescente, una mujer, un hombre, una persona de la tercera edad. No existe ese derecho en ninguna persona. Entonces, claramente, acá hay que ponerle el cascabel al gato, porque finalmente lo que vemos ahora es otro caso que se vuelve a mediatizar, porque sigue siendo la única vía, pareciera, para poder acelerar los procesos y para poder también visibilizar esta escalada de violencia. Porque como lo decía, no recuerdo si fue la mamá, Ana María, mamá de Emilio, o la tía Margarita, que decía, nosotros vimos el caso de Tomás por televisión, nos afectó mucho, pero qué impactante es ver un caso por televisión y que el día siguiente seas tú quien está protagonizando ese caso. Entonces, exacto, eso es lo fuerte, eso es lo que cala en lo más profundo. Ahora también con respecto a la detención rápida, que es algo que la familia de Emilio agradece, esta celeridad que no se ha visto en otros casos, ¿cierto? Justamente el juzgado de garantía de Linares pide ampliar esta detención de los dos sujetos sospechosos precisamente para recabar evidencia suficiente y necesaria para llegar al día de la formalización con evidencia contundente para que estas personas no vuelvan a la calle y se mantengan en esta cautelar de prisión preventiva mientras dure la investigación. En este caso, Carlos, le damos entonces un punto positivo a Fiscalía y al juzgado de garantía, que actuaron de una manera bastante correcta en cuanto a los tiempos. Sí, es la forma apropiada, porque recordemos que lamentablemente Emilio desaparece el día jueves en la noche, es encontrado el día viernes a primera hora temprano, cerca de las 8 de la mañana, perdón, y ese mismo viernes son detenidos los imputados, las personas que están sindicadas como posibles autores de este hecho. Entonces, por obligación legal, deben ser presentados en un tiempo no mayor a 24 horas ante un juez. Y es por eso que este control de detención se hace el día sábado, y evidentemente las pericias el sábado recién se estaban realizando, especialmente el proceso de autopsia, y todavía no estaban los informes en las manos del Ministerio Público. Entonces, lo más cauto y lo más sensato era pedir esta extensión de este proceso de detención hasta hoy día martes, y con ya todos esos antecedentes, por supuesto, ya presentar todo ello en el tribunal, que es muy parecido a lo que pasó con el caso de Tomás con el tío abuelo, que también se extendió el proceso de detención. Y esto es bastante común, no es que sean en estos casos en particular, sino que es una herramienta legal para que el juez tenga todos los antecedentes y pueda dictaminar de la mejor forma posible. Y quiero volver al punto que decía Monty anteriormente, que acá cada vez lamentablemente estamos viendo homicidios y todos los días es más frecuente y ya está siendo más natural y más normal para todos nosotros. Entonces, mi gran pregunta es, ¿qué pasa con la prevención antes del delito? Porque sabemos que lamentablemente tienen que llegar a los medios de comunicación para que los casos sean conocidos, pero ¿cuántos casos más hay que no llegan a los medios de comunicación y que nosotros tratamos de visibilizarlos todos los martes, pero no está habiendo prevención, que es el paso anterior a esto de estar lamentablemente sufriendo estos casos, sino que es dónde está la policía, dónde está la prevención de esa policía, por qué en un sitio Iriazo no había control policial o no hay patrullajes policiales, etcétera. Entonces, esas son las cosas raras que nos está llamando la atención, que si bien es cierto, a lo mejor en una ciudad grande son hechos que lamentablemente ocurren, pero estamos hablando de Longaví. Es una localidad que está cerca de Linares, en la 7ª región, que es una localidad muy tranquila, que estas cosas no deberían ocurrir. No deberían pasar que un par de personas, vuelvo a insistir, que son imputados hasta este minuto, pero le quiten la vida a un niño y que un niño muera brutalmente asesinado en esas condiciones. Entonces, ahí es donde estamos fallando todos como sociedad y especialmente las autoridades, que nadie le está poniendo el cascabel al gato, como bien decía Lamont. Es tremendo, Carlos, y como tú dices, no tenemos que llegar a naturalizar ni normalizar efectivamente ninguno de estos actos. Quiero invitarlos a revisar unas declaraciones justamente de la mamá de Emilio, que bien como decía Monty, la madrina y la tía ha sido una especie de vocera de la familia. La mamá se refirió en algunas ocasiones y dice lo siguiente, pongamos por favor la gráfica en pantalla. Ella dice, los habría visto porque ellos siempre venían a comprar pan aquí al lado, siempre se paraban aquí, nunca pensé si es que son ellos, andaban viendo, venían todos los días a comprar pan aquí a la panadería. De hecho, hoy día en la mañana en diversos matinales varios vecinos decían
que esto a ellos les daba la sensación de que había sido muy planeado. No sabían si era en torno al pequeño Emilio, pero que algo se notaba que ellos querían hacer, porque hace días andaban con conductas extrañas, las dos personas que hoy día están privadas de libertad siendo investigados, que andaban con conductas extrañas. De hecho, dicen que el mismo jueves, el día que desaparece el pequeño Emilio, hay que recordar que él sacó a pasear a sus perritos, una actividad que hacía todos los días, casi como cronograma. Entonces, las personas que estaban ahí, que andaban merodeando, sabían que Emilio a tal hora salía a pasear a sus perritos. Dicen que ese día, un vecino, hoy día hablaba en el matinal de Canal 13, decía que ese día a ella le llamó mucho la atención ver que uno de los hoy día sospechosos a las 7 de la mañana andaba con actitud sospechosa en el sector y andaba mirando, como buscando algo, como un poco asustado, distintos elementos que nos empiezan a congeniar, a fabular de alguna forma en la personalidad de estas personas. Pero Carlos, me quiero quedar con un detalle que tú hablaste, que tiene que ver con qué se hace antes de, cómo se previenen estos casos. Justamente empezamos a ver que estos dos sospechosos, hay uno que ya tiene antecedentes por un homicidio en el cual habría atacado a su padrastro, y esto no lo digo yo, lo dice Carolina Oteiza, quien es hija del hombre que el año 2009 perdió la vida. Y quiero leerles textual lo que dice ella. Dice: este joven, hablando de uno de los sospechosos, que en ese entonces era menor de edad, este joven asesinó a mi padre el 10 de noviembre del 2009 con un balazo en la espalda. Mi papá le hizo tiro a un celular y él dijo que la escopeta había caído en la mesa y se había disparado sola. Le dieron 3 años y un día, pero en la casa. Era menor de edad, recordémoslo. Lo que nunca cumplió, siempre salía, tenía 16 años y supuestamente problemas mentales. En Rengo yo iba al centro y me lo topaba 1 o 2 veces a la semana. Es impotencia y rabia. Estas son las declaraciones de la hija del hombre que el año 2009 fue asesinado por un balazo en la espalda por uno de los que hoy son sospechosos. Y acaba el tema. ¿Cuál es la red que existe? Primero, de contención psicológica. Me voy a ir solo a los menores de edad, Carlos, en este caso, porque claro, a él le hicieron cumplir una condena, supuestamente 3 años en la casa. Una condena que nadie vigiló, porque según las palabras de Carolina, él se paseaba, por lo menos se lo encontraba 2 veces a la semana, no en lugares ocultos, no escondidos, se lo encontraba paseando libremente en el centro. Eso me habla de un sistema que jamás estuvo al tanto si efectivamente este joven, este adolescente, estaba o no cumpliendo su condena. Segundo, no existe un sistema, y te lo pregunto desde la absoluta ignorancia, pero que a mí me parece que tendría que ser tan lógico, un sistema de apoyo psicológico, no solamente mientras se está cumpliendo la condena del adolescente o la supuesta condena, sino a posteriori. No existe un plan de ver qué es lo que pasó con ese cabro de 14, 16 años, qué es lo que pasó a los 17, qué es lo que pasó a los 18. No existe un plan de ver si ese joven, ese adolescente está reinserto o no en la sociedad. O sea, hacemos condenas para llenar papeles, para poner una firma, y a la que te criaste. Si la cumpliste, bien por ti; si no la cumpliste, bien por ti. Total, vamos a seguir después, probablemente te vamos a tener en la cárcel, como ya lo hemos visto en otros casos, justamente por reincidir en asesinato. Al menos cuando hablamos de adolescentes, de menores de edad, ¿no hay un plan un poquito más específico para resguardar a ellos y a la sociedad? Sí, lo que pasa es que acá nuevamente, y lamentablemente nos vemos enfrentados a este escenario donde una persona que ya había cometido un homicidio, que es el delito más grave en cualquier legislación, en cualquier parte del mundo, cumplió una pena totalmente irrisoria y salió en libertad, y al parecer también habría cometido nuevamente el mismo delito. Entonces eso no puede seguir pasando, sigue ocurriendo lamentablemente, y no sé hasta cuándo van a seguir pasando estas cosas y nos afectan directamente a todos nosotros como país. ¿Cuál es el problema de esto? Eso es la reinserción. A eso se llama la reinserción, que es cuando el menor que infringe y ya basta de decir infractores, sino que son cuando un menor asesina a otra persona, es un delito y punto. Un asesino. Sí, claro. Exacto. Basta cambiar el nombre, o a lo mejor el niñito se va a sentir mal o le va a tener problemas psiquiátricos por eso. A futuro, si le quitó la vida a otra persona, por X motivo, lo hizo igual. Entonces, eso es lo que hay que cambiar en la legislación nacional. Me da lo mismo si se firmaron tratados internacionales; los tratados internacionales se pueden eliminar, pero tenemos que ordenar la casa. Ese es el gran problema. Entonces, y aquí vemos el otro factor que ha afectado directamente en nuestra sociedad, especialmente con la reinserción de menores. Esto es lo que pasa cuando se privatizan
o cuando se concesionan, las instituciones del Estado, o cuando se entregan responsabilidades a privados al Estado. Lo vimos con la educación en principio, que si cualquier persona podía tener una institución pública de educación superior o de colegios con una calidad pésima y el Estado solamente tenía que pagar. Y aquí vemos lo mismo en el tema del Sename. El Sename es una institución pública, pero que ha privatizado o ha concesionado mucho, y estos son los resultados. ¿Cuál es el control de una persona que debe estar cumpliendo condena? Cero control. Yo no sé en qué estaba pensando el juez que dictó sentencia que una persona puede hacer, luego de haber asesinado a una persona, cumplir una pena de cárcel en su casa. Entonces, por muy accidente que haya sido, la persona fue condenada igual. Entonces significa que no fue un accidente, sino que fue un homicidio, y fue condenado por ese homicidio a una pena en su casa. ¿En qué país funciona así? Entonces, ahí está el problema. ¿Cuál es el tratamiento psicológico? ¿Cuál fue la reinserción? Sabemos que no fue ninguna, porque este joven, al parecer, no tenía trabajo fijo, no tenía oficio fijo, no tenía ninguna cosa. Entonces, ahí está el problema. Y nos vemos involucrados todos nosotros, como ciudadanos comunes y corrientes, y nos vemos afectados por esta persona. Los que mataron a Tamara era un menor de edad de 16 años con un extenso prontuario policial. Uno de los dos detenidos que tomaron detenidos un par de semanas atrás también era un menor de 17 años, pobrecito él, también con un extenso prontuario policial. Entonces, llegan detenidos, la policía hace su trabajo, pero los jueces están amarrados de mano porque la legislación no permite hacer más. Entonces, los legisladores, justo estamos en época de campaña, así que sería bueno que también hagan leyes en base a esto. La mamá de Tomás Olea, no nos olvidemos, el joven scout que fue asesinado, que también hay una imputada menor de edad en custodia de Sename. Trabajaron en conjunto con un mayor de edad, el juicio oral debería ser pronto. Ahí hay otro claro ejemplo de esto. Entonces ya basta de proteger. ¿A quién protegemos? ¿Al delincuente o nos protegen a nosotros primero como ciudadanos comunes y corrientes que hacemos el bien? Aquí cuando uno habla, Carlos, estos conceptos que comienzan a enquistarse en la sociedad, como la institucionalización de la pobreza, por ejemplo. La otra vez hablábamos con dos autoras con respecto a temas de chicos del Sename, en donde ellas hacían un llamado, por ejemplo, de ojo, las personas que están haciendo esos portonazos también han sido abusados. ¿A qué voy con esto, Carlos? Porque aquí tenemos que encontrar una solución. A ver, porque podemos estar luchando sobre el tablero del juego de la vida hasta el final diciendo el que me hace algo es culpable y yo soy víctima. Y por supuesto que en estos casos así ha sucedido. Sin embargo, si nosotros quisiéramos ponerle un fin a esto, tendríamos que ir a la raíz. Y ahí es donde la sociedad tiene un rol fundamental que simplemente no echa la pega. Y lo que sí sucede es que en el escalafón siguiente, después de que alguien comete un crimen, ya hay una víctima, ahí opera el poder legislativo, policial y todo lo demás para hacerse cargo de que esta persona pague con cárcel o que lo manden para la casa y todo lo demás. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Finalmente, acá se hablaba de que estos únicos imputados en estos momentos por la muerte de este pequeño de 12 años ya los veían en situaciones sospechosas. Eran considerados ya por la comunidad como buenos pacientes, paseándose, y de que además tenían actitudes constantes de insolencia con los demás. Probablemente, me imagino yo, que son personas que andan tirando piropos impropios a cada rato, que son buenos para ofrecer mocha y todo lo demás. ¿Cómo podemos, Carlos, tratar de ponerle un fin a esto? Te lo pregunto en tu expertise policíaca, entendiendo de que siempre llegamos tarde, siempre hablamos de esto cuando hay una víctima, y cómo no caemos en la casa de brujas cuando hay personas que tienen un comportamiento sospechoso, sin estar acusándolo entre unos y otros. Ese es el problema. Sí, yo creo que lo que pasa es que no ha existido ninguna política pública, o si es que existe, no ha dado resultados y no la conocemos, así que por eso hablo que es nula, no existe, de un tema de criminología. ¿Qué quiere decir esto? Que abarca el todo, desde el niño que nace en un sitio conflictivo o en una situación vulnerable. ¿Qué es lo que le ofrece el Estado a ese niño? ¿Qué pasa con esos padres que a lo mejor quedaron embarazados muy pequeños o muy jóvenes sin ni siquiera haber terminado el colegio? Que también es una opción, no estoy estigmatizando a nadie, sino que estoy hablando de situaciones muy en generales. Pero, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es la red de protección que hay?
¿por qué en el sector en un sector con menos recursos, por qué no existen canchas de fútbol, o por qué no hay pasto, o por qué las cosas tienen que ser feas? Eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que cualquier sociedad evolucionada y cualquier sociedad que se preocupe de esos problemas tiene que verlos. ¿Cuáles son las oportunidades que se le entregan a esos niños? Ahora es más fácil ser narcotraficante o ser soldado de un grupo de narcotraficantes que ir a la escuela y terminar el colegio, porque no va a recibir el mismo sueldo, no va a tener las mismas oportunidades para ir a una universidad o perfeccionarse en la vida, y a lo mejor el sueldo que va a recibir va a ser el mínimo, que todos sabemos que no sirve para nada, versus Carlos, que ese sueldo mínimo lo va a recibir en un día. Entonces, obviamente es más atractivo ser delincuente que ser una persona de bien en este momento. Entonces el Estado está faltando. Y aquí está, y donde ya estamos llegando tarde, que es el resultado, lamentablemente, de este homicidio, de este nuevo menor, el Estado ya falló por años. Y esto no va a cambiar de un día para otro, eso hay que entenderlo. Son por lo menos 20, 30 años de evolución que tenemos que tener para lograr que esto no vuelva a ocurrir. Son los niños que están naciendo ahora, que en 20 años más vamos a tener el resultado de ellos. Pero hay que hacerlo, hay que empezar desde ahora. Y los niños y los jóvenes que están cometiendo delitos, hay que construir cárceles. Les recuerdo que hace 11 años no se pone un ladrillo de una cárcel nueva en este país, entonces ya los presos están hacinados, nadie aprende nada, no hay reinserción, es un círculo vicioso y un círculo delictual. Carlos, ¿es necesario que haya una mayor construcción de cárceles para la reinserción? Porque uno tendería a pensar que si tú construyes más cárceles es porque está creciendo la población penal y no tiene el espacio suficiente para poder tenerlos en cautiverio. Porque uno tendería a pensar que si tienes pocas cárceles y no está lleno es porque la reinserción funciona. Entonces, te lo pregunto porque solamente me suena contradictorio. ¿Es necesario que haya nuevas cárceles para lograr una mejor reinserción a futuro? Sí, lo que pasa es que es contradictorio por un punto de vista súper específico. Lo que pasa es que Chile siempre ha querido mostrar algo hacia el exterior que nos dimos cuenta que nos explotó en la cara, y es lo que estamos viviendo hasta el día de hoy todos. Entonces nos damos cuenta que a lo mejor desde cierto punto de vista o ciertas características de algún grupo de personas el país funciona perfecto, pero para la gran mayoría, el 80%, no funciona así. Entonces seguimos escondiendo tenemos dos opciones: o seguimos escondiendo la basura bajo la alfombra, o nos ponemos colorados una vez y decimos, sí, efectivamente Chile es uno de los países que tiene mayor índice de detenidos en la cárcel porque son ladrones o son delincuentes, y así de simple. Y por eso no se construyen cárceles, por un tema de política, porque es feo decir, sí, Chile está construyendo más cárceles porque hay más detenidos, la delincuencia es más alta. Obvio que la delincuencia es más alta, y las penas en Chile no son bajas. El problema es que no hay donde hacer cumplir esas penas, entonces los jueces se ven amarrados de mano cuando tienen que enviar a un detenido preso a la cárcel, donde supuestamente para que haya reinserción esa persona tiene que estar con uno o máximo dos personas en la misma celda, participar en talleres, tener espacios físicos, tener algo de reinserción, y la realidad es que llegan a la cárcel con 30, 40 personas dentro de la misma celda. Obviamente no va a haber reinserción. Entonces es un equilibrio, pero lamentablemente en la condición en que estamos hay que construir más cárceles porque no hay, si es así de simple. No, es como el problema habitacional que está pasando en Chile. Todos dicen, claro, sí, somos un país que va en vías de desarrollo, etcétera, pero la gente que postula subsidio no se lo gana porque no hay casas, o porque no es porque no cumplen los requisitos, porque no están construyendo casas. Eso es lo que pasa. Entonces, por eso hay muchos allegados, y eso es lo que las autoridades recién se están dando cuenta, y ese es el Chile. O sea, no olvidemos que un ministro de salud dijo que no sabía que había gente pobre en este país. Entonces, esa es la realidad. Entonces, a lo mejor el ministro de Justicia nunca ha pisado una cárcel y no sabe lo que es. Sí, mira, hoy en la mañana se realizó la audiencia de formalización de estos dos imputados, uno de 18 y uno de 27 años, y los detalles de este crimen son tan escabrosos que esta mañana incluso cortaron la transmisión del Poder Judicial para poder evitar el morbo. Recordemos que el Poder Judicial, las audiencias son públicas. Estamos viendo las imágenes justamente de lo que ocurrió hoy en la mañana, y como les decía, el canal del Poder Judicial suspende sus transmisiones para el público en general, porque hay momentos en que las declaraciones son tan fuertes que no pueden ser emitidas de manera pública. De hecho, esto fue un requerimiento
que realiza la Defensoría de la Niñez, y por lo fuerte que fueron algunos detalles y cómo se pudo mostrar también, es que deciden hacer como esta interrupción en las transmisiones, porque de verdad es tremendo. Bueno, yo creo que ya vamos a ir conociendo más detalles en la medida que pasen los días. Lo que sí, la familia de Emilio es súper enfática y muy clara en pedir justicia. Ellos dicen, no importa lo que se demoren en investigar, no importa, pero que la justicia llegue y que llegue una cadena perpetua calificada. Porque yéndonos al caso anterior, Carlos, con respecto al hombre que hoy tiene 27 años, que cometió el homicidio de su padrastro en el año 2009, cuando él tenía 16 años, y lo que explicaba un juez hoy en el matinal de televisión, decían que ese asesinato anterior hoy no se considera jurídicamente como un agravante, y tiene que ver con esta separación que hay entre la ley penal adolescente, que quienes cometen delitos siendo menores de edad, es distinto a cómo se aplica la ley cuando tú ya eres mayor de 18 años. Si bien ese historial penal no se borra, ¿cierto?, de tus antecedentes, sí hoy día podríamos decir que este sujeto de 27 años parte, entre comillas, de cero. Es decir, su homicidio anterior no es agravante para su condena hoy día. Y eso yo creo que debe ser uno de los mayores temores de la familia, en decir que necesitan que se haga justicia, la pena máxima, pero también dependemos de los antecedentes que recabe ahí también la Fiscalía, el Ministerio Público, para poder llegar a esta condena que la familia tanto necesita, ¿cierto? Sí, es tremendo. Sí, es complicado eso, porque el pobre niño que cometió un homicidio y asesinó a un adulto cuando tenía 16 años tiene la misma mentalidad que tiene ahora. Eso no cambia. Y si una persona le quitó la vida sin tener ninguna mediación, evidentemente es diferente cuando se habla de una legítima defensa, y eso lo establece el tribunal y no lo hubieran condenado. Entonces se estableció que fue un homicidio. Él le quitó y asesinó a otra persona, y ahora están enfrentando la justicia nuevamente por el mismo hecho. Incluso se pueden agregar otros delitos también. Entonces, eso es lo que pasa, y eso no es culpa de los jueces, no es culpa de las policías ni del Ministerio Público, es culpa de las personas que hacen las leyes, y las personas que hacen las leyes están en el Congreso. Entonces, eso es lo que tienen que ver ahora. Ya, entonces el tema, más que nada un tema político que está ocurriendo ahora, yo creo que el tema de seguridad es fundamental y nos está reventando en la cara. Estamos viendo todas las semanas asesinatos de menores, asesinatos de personas por menores de edad. Entonces es un minuto que ya tienen que sentarse y cambiar la ley, y punto. Y punto. Y todo Chile los va a apoyar. Eso se los doy firmado el día de hoy. Estamos hablando de alguna forma, y el resumen es Chile, un país lleno de instituciones que muy pocas están funcionando. Estás viendo en Así Somos, Alerta AS. Hablamos de todos los últimos antecedentes del caso de Emilio Jara, este pequeño de 12 años que, no lo olvidemos, fue brutalmente asesinado. Ya vienen Así Somos y te lo vamos a contar justamente una amiga, supuesta amiga de estos sospechosos, habló con medios de comunicación, no dio su cara porque ella tiene miedo, pero sí dice, entre otras cosas, hacían lo que querían, no respetaban absolutamente a nadie. Es más, asegura que para conseguir dinero ellos usaban unas drogas que tenían y usaban la venta de esas drogas, empezaban a vender, que ella misma le dijeron, conéctanos con alguien que nos pueda ayudar a vender esto, y ella dijo, simplemente no conozco a nadie. Además, en nuestra sección Desaparecidos, llegó un caso a través del correo asisomos@lared.cl. Vamos a hablar del caso de Víctor Peña Vergara, un joven que hace 7 años desapareció en extrañas circunstancias en Valparaíso. Hoy vamos a tener la posibilidad de conversar con su padre, también vamos a conversar con su mamá para que nos cuenten cómo han sido estos 7 años de búsqueda, la desesperación, y también se repite un patrón lamentablemente en nuestro bloque de desaparecidos. Nuevamente están solos buscando a su hijo, están aislados del sistema. Las instituciones, al parecer, no están funcionando. Es urgente no solamente generar instituciones, sino que también generar un plan para que así funcionen. Estás viendo Alerta AS. Continuamos después de esta pausa. Estamos de
regreso en Así Somos, revisando los últimos antecedentes del caso del pequeño Emilio Jara, este menor de 12 años que fue brutalmente asesinado. Ya lo decíamos antes del corte, hay una amiga de las personas que están hoy día privadas de libertad siendo investigadas, que habla de cómo ellos no respetaban absolutamente nada. Vamos a ver el titular que lo trae La Cuarta, justamente para hablar de esta situación, que dice lo siguiente, son de hecho palabras de ella misma: hacían lo que querían, amiga de imputados por asesinato de niño en Longaví, rompe el silencio. Entre otras cosas, Salfate, compañeros, ella decía, empezaron a llegar a la casa, pero no tenían respeto por la casa, se creían de la casa, hacían lo que querían en esta casa, no tenían respeto por mi abuela, que es la dueña, por absolutamente nadie. De repente trabajaban, o si no, se andaban consiguiendo cosas, llegaron en la noche y me dijeron que habían tenido problemas con el abuelo. El menor me dijo que tenía droga y que necesitaba venderla para comprar algo para comer. Yo le dije, no, yo no conozco a nadie. De alguna forma ahí se está formando una especie de radiografía de las personas que hoy día están siendo investigadas. Y en la audiencia de formalización de esta mañana, Carlos, se dijo algo que hasta el minuto los medios de comunicación no sabíamos, que de alguna forma se llega a estos dos nombres principalmente por tres personas, tres testigos, que en este caso son niños y que aseguran haber visto a estas dos personas en ese horario, en el lugar donde más tarde se encontraría al pequeño Emilio. Con esos testigos, que además son de menor de edad, y entendiendo, yo no le quito para nada validez a una declaración de niños, pero en un sistema que es bien complejo cuando los niños hablan, a veces los escuchan y a veces no. ¿Con eso es suficiente o efectivamente se tienen que haber encontrado en el lugar de los hechos, aparte de los testimonios de estos tres niños, se tienen que haber encontrado elementos, no sé, ADN, pelos, ropa de estos sospechosos para poder tomarlos en captura? Lo que pasa es que la evidencia testimonial, que es esa evidencia cuando una persona declara y entrega una información, puede cambiar, porque la persona o es sobornada, o se le olvidan las cosas, o un niño puede haber inventado una historia. Entonces, esa historia o esa evidencia testimonial que es obtenida por la policía, y que es normal que se haga en cualquier parte del mundo, debe ser probada con evidencia física, que es el ADN, es el arma homicida, evidencia, no sé, rastros de cabellos, etc. Y teniendo todo eso, se puede comprobar o refutar esa evidencia testimonial, que en este caso tengo entendido que son de unos niños que también andaban jugando por ahí, que vieron a estos sujetos, y también de un adulto que vio a Emilio caminando también por esa zona. Todo eso va armando y se van obteniendo diferentes piezas del rompecabezas, y todo eso va a servir. Entonces, eso es lo importante, que la policía no solo se guíe por una declaración, sino que tiene que encontrar la evidencia científica que va a comprobar si esa declaración es certera o no, porque ningún juez y ningún tribunal en ninguna parte del mundo va a enjuiciar a una persona con un testimonio solamente con testimonio, sino que necesita tener evidencia física que ratifique eso. Ahora, Carlos, cuando, por ejemplo, entendemos que estas personas, que su círculo más cercano, ya nos contaba Mike, que eran tremendamente insolentes, eran irrespetuosos, incluso cuando alguien lo hacía pasar a su propio hogar, y que incluso a través de la venta de drogas trataban de ahí hacerse algunas pocas monedas para seguir subsistiendo, pero que hablaban de eso abiertamente. Era así como, cabe suponer que ya estaban metidos en puros ilícitos desde hace bastante tiempo. Me refiero que su día a día tenía que ver con cruzar constantemente la frontera de lo respetable. Cuando sabemos de un homicidio tan brutal, en cuyos detalles claramente no podemos entrar, y que hoy día en la mañana se hablaba de que, porque yo me pregunto, son dos hombres grandes atacando de una manera salvaje a un niño de 12 años. O sea, quizás está de más decir esto, pero no es necesario. O sea, la brutalidad con lo que lo trataron, la verdad es que no amerita, en la medida de que dos hombres que trabajan como obreros y que finalmente podrían haberlo sometido de una manera incluso bastante más dócil, no con los ataques, con armas cortopunzantes como lo hicieron. ¿Podríamos acá entender de que nadie se pega un salto tan grande de pasar de ser un irresponsable social a un homicida de un menor de esta categoría? Y podríamos incluso entender de que debiera haber una investigación para ver si entre medio no hubo algo similar de parte de este par de individuos, de que pudieron haber cometido quizás no un asesinato, pero otro tipo de abuso, por ejemplo.
Sí, yo creo que ahí tú estás dándole un punto, y este es lamentablemente el resultado de una mala reinserción, que es lo que vimos y lo que estábamos conversando en el bloque anterior. Cuando no hay reinserción, cuando una persona es capaz de asesinar a su padrastro a sangre fría y dispararle ni siquiera de frente, sino que por la espalda, acto de total cobardía, este es el resultado. Entonces, asesinar a un menor de edad y atacar a un menor de edad, para ellos es normal. No tratar bien a una persona o una abuelita que está que es la dueña de casa, o no respetar las reglas, para ellos es totalmente normal, porque nadie les dijo, cuando tenían que haberle dicho, ojo, matar es malo, matar lo que hiciste fue mala forma, aquí está tu condena y además te vamos a ayudar psiquiátrica y psicológicamente para que no lo vuelvas a hacer. Nadie ayudó, nadie hizo nada, este es el resultado 12 años después. Entonces, lo mismo pasa con Bustamante, lo mismo pasa con muchos casos que se han reiterado, y lamentablemente hemos visto que la reinserción en Chile no existe. Si les gusta o no les gusta, es cosa de ver los antecedentes, no existe. Ya basta de decir mentiras y pintar todo bonito, si no está bonito, está todo feo. Entonces, estos son los resultados de cuando las cosas se hacen mal. Entonces, evidentemente, es importantísimo lo que tú acabas de mencionar, querido amigo, porque es muy probable que estos sujetos hayan cometido otros delitos entre medio por algo también eran itinerantes. Entonces, ¿qué ocultaban? ¿De qué se estaban yendo? No tienen algo que los genere algún tipo de cercanía o algo que les crea como una especie de hogar, sino que ellos andaban de pueblo en pueblo y haciendo quizás qué cosa y cometiendo quizás qué otros delitos. Entonces, no nos olvidemos el caso de la bestia, este mexicano que asesinó a una mujer en México e hizo lo mismo en Chile. Hizo algo más entre medio, volvemos a lo mismo, son patrones psicopáticos que ellos tienen que cumplir y son altamente predecibles. Entonces, por eso es importante ver e investigar si es que estos sujetos están involucrados en otro tipo de delitos en esa zona del país. ¿Rama? No, yo te quería preguntar, Carlos, a ver, hay un tema hay algo que tú estás relatando que está bien, pero hay un tema con la bestialidad de lo que iba Juan Andrés Alzate. Y respecto a eso, a mí me parece que hay un perfil que de alguna manera se puede tratar de, a ver, con lo difícil que logra hacer, se puede tratar de dar una línea respecto al perfil que podría tener este tipo de delincuentes, que a mi parecer al menos es muy distinto al actuar de otros. Dentro de tu experiencia, ¿a qué tipo de perfil podría atribuir tú a este par de asesinos? No, claramente es un perfil psicopático. Buscaron un menor de edad y lo asesinaron brutalmente. Esperaron que estuviese solo, lo vulneraron y lo atacaron brutalmente con un arma blanca. Entonces, es un perfil psicopático que no quiere decir que ellos no conozcan ni sepan lo que están haciendo. Para que no crean que van a ser interdictos o decir, no, yo estoy loco y por eso lo hice. Eso no es así. Los psicópatas saben que lo que están haciendo es malo y juegan con eso, lo hacen conscientemente. Entonces, acá es donde se va a necesitar todos estos medios de prueba que los ha presentado de muy buena forma el Ministerio Público en horas de la mañana. Los imputados, se entregó toda la información, entonces se relaciona la evidencia, la escena del crimen con los sospechosos y con la víctima a través de la evidencia, y se logró dar y obtener este resultado por parte del Ministerio Público. Carlos, el día domingo, y antes de avanzar, Monty querida, el día domingo justamente se entregó el Servicio Médico Legal de Talca, entregó el cuerpo del pequeño Emilio Jara, donde se hizo una verdadera procesión de muchas personas queriendo apoyar, donde no se sabían tanto antecedentes como se supieron. Esta mañana justamente estamos hablando antecedentes nuevos, como por ejemplo que las personas, y algo se decía pero no estaba confirmado, los dos sospechosos, los dos inculpados hasta el momento, son pareja entre ellos y por eso se movían juntos en esta situación que decía Carlos, que eran como itinerantes, ¿cierto? Iban como de pueblo en pueblo, entre ellos eran pareja, y al parecer la relación, según algunos medios habían especulado ya anteriormente a través de medios online, no era de lo más fluida, justamente, habían como harto conflicto, se basaba en alta pelea entre ellos. Dicho esto, la tía del pequeño Emilio habló con Hola Chile justamente en relación a todo lo que han vivido, la entrega del cuerpo este domingo. Vamos a revisar eso y ahí sí, Monty,
Fiscalía puede seguir usted? Yo sí quiero creer en la justicia. Yo siento que la Fiscalía ha hecho una gran labor rápida, que se pudieron encontrar sospechosos, porque no quiero ser irresponsable también. De repente uno del dolor habla y habla y se puede equivocar. Pero yo sí quiero creer que sí va a haber justicia y que esto va a cambiar. Pero también quiero hacer un llamado a los parlamentarios que cambien las leyes, y eso es lo que tenemos. Para que haya justicia podemos pedir que haya justicia, pero si no cambian las leyes, esto no va a cambiar nunca, porque resulta de que las leyes son las que te permiten, es que el código permite esto, claro, y van avanzando los beneficios. Entonces eso es, hay que cambiar las leyes, y para eso los parlamentarios tienen que hacer su pega. Exacto. Eso es. Eliminémosle los beneficios a estos desgraciados que nos están matando. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Exactamente, ¿sí? Que nos están quitando los niños, que nos están quitando nuestras matando, mujeres, violando y robando. Esto así en de general. simple. Hoy le tocó a un niño. Exactamente. Los niños no se tocan, las mujeres no se tocan. Qué tremenda las declaraciones de Margarita, tía del pequeño Emilio, en donde ella es muy enfática en decir: nos están quitando a nuestros niños y es momento en que las leyes tienen que cambiar, porque este tipo de agresores, este tipo de delincuentes, de asesinos, no pueden tener beneficios. Lo vimos en el caso de Ámbar Cornejo el año pasado con Hugo Bustamante. Son ejemplos que no se pueden volver a repetir. Entonces, de verdad uno se pregunta qué más tiene que pasar para que se tome conciencia y las distintas entidades que conforman la justicia en nuestro país empiecen a hacer su pega. Porque aquí no se puede hablar solamente de un Estado, sino que también tenemos que ir poniendo el ojo en dónde va fallando esta cadena. Como lo hablábamos anteriormente, falla el Sename, fallan las fiscalías, fallan los jueces, ¿cierto? Fallan los recintos penitenciarios, los jueces que dan los beneficios, los que firman sin leer. Entonces son un montón de cosas. Y acá nuevamente volvemos al tema de la prevención, Carlos. Y aquí te quiero hacer una pregunta, porque yo sé que muchas veces hay cosas que se pueden prevenir, lógico. Si uno hace denuncias, por ejemplo, no sé, si se actúa, si se tiene ese apoyo por parte de las policías, por ejemplo, para evitar que ciertas cosas ocurran. En este caso, cuando en este sector, en donde toda la gente que vivía en ese sector de Longaví reconocía a este par de sujetos como extraños, como gente que no era del lugar, gente que anduvo merodeando, justamente observando los movimientos el día o los días previos a la muerte de Emilio. Entonces, yo no sé si una persona, por ejemplo, puede hacer una denuncia sobre una persona que le parece sospechosa, porque lamentablemente las denuncias se hacen cuando los hechos ya ocurrieron. Entonces, yo no sé si acá en Chile se puede poner sobre aviso solo si uno tiene como una corazonada, o si alguien te da una mala espina, o si sientes que alguien puede poner en peligro la vida de tu barrio. No sé si se entiende la pregunta, no sé si eso es discriminatorio, no sé si eso existe, porque sería quizás una forma de prevenir, porque finalmente si alguien hubiese hecho una denuncia, así como por sospecha, se hubieran dado cuenta que uno de estos sujetos tenía ya una condena previa. Entonces, no sé, no quiero caer en la discriminación tampoco, pero me surge esa duda. ¿Cómo podemos empezar a prevenir este tipo de cosas? Sí, por eso el trabajo policial es uno de los trabajos más complicados en el mundo, porque tienes que estar en el límite de no caer en la discriminación, por supuesto, y por eso el tema también de la ley de control de identidad, que si bien el control existe, pero son con algunas presunciones el hacer el control de identidad, que es cuando alguien parece sospechoso de cometer o haber cometido o estar cometiendo un delito. Entonces, por el solo hecho de tener el pelo de un color diferente o estar en la calle de forma diferente, legalmente no tienes cómo hacer ese control. Entonces ahí está el límite también de los parlamentarios, de a lo mejor algunos sí quieren darle más potestades a las policías para hacer algo, pero también está la responsabilidad de las policías de ganarse esa confianza para que los parlamentarios puedan entregarle esa herramienta y saber que se va a hacer uso de buena forma. Entonces ahí está el equilibrio, que lamentablemente sabemos que las policías en este momento en nuestro país no cuentan con la confianza que tenían antes por cosas que ellos mismos han cometido.
no por falta nuestra, sino que por cosas que ellos mismos han realizado. Entonces, por eso es importante que nuevamente vuelva esa confianza, pero las policías se deben ganar esa confianza, y una vez ganada esa confianza, todos los ciudadanos vamos a estar muy contentos de entregarles mucho más herramientas, por supuesto, pero si siguen abusando de esas herramientas, obviamente se les van a ir coartando, porque ellos mismos coartan esa confianza. Pero es un tema que está al límite en ese sentido, Monty, te entiendo perfectamente, pero hay otras soluciones, a lo mejor de informar, o que por ley se deba informar cada vez que una persona que tenga antecedentes penales de abuso sexual o de homicidio, como pasa en otros países del mundo, se debe informar a la comunidad que esa persona llega a vivir ese sector. No es estigmatizarlo, pero sí obviamente saber que una persona con antecedentes penales tan brutales como un abuso sexual de menores o homicidio está viviendo al lado tuyo. Eso se debe saber y es un derecho de la persona también que está viviendo ahí. Entonces ahí se juega ese límite de poder entender y poder saber hasta cuándo se puede jugar con la privacidad de una persona y hasta cuándo no. Pero te das cuenta que es súper complejo lo que justamente estás conversando tú, porque en el fondo cuando uno habla, no sé si lo compartís, Alfate, cuando uno habla en que este círculo de la reinserción falla, nosotros por lo general hablamos de los jueces, el seguimiento psicológico, etcétera, etcétera, pero mirémonos el ombligo también nosotros. Nosotros como sociedad fallamos al reinsertar en la sociedad justamente a los ex reos, ex reclusos, porque ¿cuántas personas están dispuestas a darle trabajo a una persona que viene saliendo de la cárcel? ¿Cuánto empresario está dispuesto a poner en sus filas a una persona que viene saliendo de la cárcel? ¿Cuántas personas están dispuestas a llevar a su casa a una asesora del hogar que viene saliendo de la cárcel? Entonces, es súper complejo el tema, porque me imagino, y en la sociedad violenta que estamos viviendo además, Alfate, yo no sé cómo reacciona un vecindario que sabe que al lado está viviendo una persona que viene saliendo de la cárcel por un homicidio. A lo mejor esa persona va a seguir matando, pero a lo mejor esa persona sí se quiere reinsertar en la sociedad. Claro. Y ahí entramos en una cuestión que es súper dolorosa y yo sé que es difícil de entender, pero nosotros como sociedad tenemos mucha culpa en que estas personas sigan matando y que estas personas no encuentren otra salida también. Exacto, o sea, fíjate que lo que tú acabas de decir es súper importante, Mike. Hay que entender de que hay ejemplos memorables de personas que sus empleados son solamente ex reos y que les dan pega a todos previo a una entrevista donde él nota que es una persona que honestamente quiere volver a la sociedad. Estudios psicológicos. Pero lo que tú acabas de decir, exactamente, es súper interesante. Ahora, yo creo que la gente no conoce al preso. No conoce que si tu vecino, la persona que acaba de llegar al lado de tu casa, estuvo o no en prisión. Lo que sí debiéramos confiar es en el sistema, en donde a mí no me importa quién llega al lado de mi casa, haya estado preso o no, si el sistema que lo colocó tras las rejas y que hoy día decide soltarlo, hace la pega, yo nunca me tendría por qué preocupar de quién me toca al lado, porque creo en el sistema. El problema está en los mecanismos de reinserción, una vez más, y antes de eso, antes de que se creara un delincuente, está en la sociedad que no le dio oportunidades a alguien, excepto aquellos que vienen malos de fábrica y que tienen algún problema o trastorno psiquiátrico de frente, querido Mike. Así es de verdad tremendo todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo a la familia del pequeño Emilio Jara y que se haga justicia como ellos lo necesitan justamente. Amigos, estás viendo en Así Somos Alerta AES, estamos haciendo este programa, este puente con la comunidad para entender, para visibilizar distintos casos. Hay casos que tienen mucha más prensa que otros y nosotros estamos con nuestro bloque Desaparecidos, justamente donde ya lo decíamos al principio del programa. Vamos a hablar del caso de Víctor Peña Vergara. Él es un joven que hace 7 años se le perdió el rastro en Valparaíso. Salió un día viernes de la pega a estar con sus amigos, a compartir un par de tragos, y el día sábado, a eso del mediodía, fue la última vez que un amigo lo vio. De ahí no hay más rastros. Hoy día estamos en presencia justamente de Víctor Peña. Él es padre de Víctor Peña Vergara. Señor Víctor, muy agradecido de que esté esta noche con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Hola, bien, nos encontramos bien con mi familia hasta el momento, pero con la pena de no tener a nuestro hijo al lado. Don Víctor, hoy día queremos conversar con usted y queremos lo primero entender quién es, cómo es, cuál es la personalidad de su hijo. Entendemos que él también tiene 2 hijos, que estaba en pareja al momento de desaparecer. Sí, mi hijo, la personalidad de él era bien alegre, amigo de los amigos como siempre él, y le gustaba compartir, pues
como todo joven. Y cariñoso aquí con su mamá, con su hermana, súper cariñoso él en ese sentido. ¿Usted conocía, don Víctor, a los amigos de sus hijos? ¿Por qué le pregunto? Porque él se va el día viernes 16 de mayo del año 2014 y deciden después de salir del trabajo, vamos a carretearnos, vamos a tomar unas cositas y se van finalmente a Quilpué. Y luego se van un after a Valparaíso. Y al mediodía del día siguiente, el día sábado, finalmente se despiden y es la última vez que vemos a su hijo Víctor. Y aquí le pregunto, ¿usted conocía a los hijos de su amigo? ¿Usted confía en ellos? ¿Ellos dicen todo lo que saben? ¿Creen en su palabra, don Víctor? Salfate, con el que salió a carretear era un compañero de trabajo, no era amigo de él. No eran amigos. En la pega. Gracias. ¿Ya? Y él, importante hacer esa diferencia. Él lo acompañó ese día, viernes, que salieron de carrete como compartir. Fueron, como dices tú, a Quilpué, y de ahí se terminó el carrete ahí en Quilpué y se vinieron para acá, para Valparaíso. Y ahí terminaron un after, y por lo que registran las cámaras de la mutual de seguridad que está ahí en la Plaza Victoria, lo enfocan y él se despide del amigo y ahí camina rumbo a unos desconocidos y se pierde ya de vista él. Esa es la última señal que hay de él con vida. O sea, no con vida, sino que desapareció. Claro, es la última imagen que tienen de él, es aquel día que capta esta imagen la cámara de seguridad de aquel lugar. Ahora, don Víctor Peña, gracias por estar con nosotros. Queremos seguir entendiendo este caso, queremos ojalá poder servir de ayuda por si alguien vio a su hijo, tiene algún dato que lo pueda hacer llegar a través de nuestro programa. Ya vamos a poner también su contacto para que le puedan hacer llegar esa información. Pero yo le quería preguntar, entendiendo que Víctor era un chico, ¿cierto?, de 24 años en el año 2014, ¿cierto?, muy alegre, le gustaba salir con los amigos, cosa que no era muy extraño que él saliera después del trabajo, que se fuera a un after y quizás llegara al día siguiente. O sea, hasta ahí entendemos que estaba dentro del actuar normal. ¿Cuándo se dan cuenta ustedes que Víctor no está? Cuando ya no empieza ni a contestar el teléfono, ni a dar señales de cómo se encuentra. No me conteste ahora, don Víctor. Vamos a ir a una pequeña pausa y al regreso seguimos hablando entonces de la desaparición de su hijo hace ya más de 7 años acá en nuestro país, en Chile. Vamos y volvemos y seguimos este martes junto también a Carlos Gutiérrez en este Alerta AS. Ya estamos de regreso junto a ustedes esta noche de Así Somos. Seguimos haciendo Alerta AS junto a Carlos Gutiérrez y también a quien ven en pantalla, don Víctor Peña. Él es padre de Víctor Peña Vergara, un joven de 24 años que desapareció un sábado 17 de mayo del 2014 en Valparaíso tras salir con sus compañeros de trabajo a unos bares de la zona. A quien vemos en las imágenes, Víctor Peña, padre de 2 hijos y su pareja que lo buscan hasta el día de hoy y lo esperan también hasta el día de hoy. Yo le dejaba una pregunta antes de irnos a la pausa, don Víctor. Quería saber cuándo se enteran ustedes que su hijo está desaparecido, cuándo empiezan a tener las primeras señales de que algo ya no andaba bien. El día sábado. Mi yerna fue a preguntarme por mi hijo y mi señora me llamó que no había aparecido Víctor en la noche, no había llegado. Y nosotros hicimos la denuncia el día lunes a Carabineros. Aquí en Gómez Carreño nosotros somos de Viña del Mar, la población de Gómez Carreño. Y de Carabineros la trasladaron a Fiscalía. Y de Fiscalía se demoraron una semana a que llegara a la PDI. Y de ahí recién salieron a buscar a mi hijo. Después de una semana, como en varios casos que yo he sabido ya que pasa lo mismo.
Don Víctor, bajo usted dice que se demoraron una semana en empezar la búsqueda. Nosotros hemos aprendido acá junto a Carlos Gutiérrez que los primeros días, las primeras horas son clave para poder tener cualquier tipo de antecedente. Dentro de la búsqueda y del trabajo de investigación que han hecho, ¿han tenido acceso a cámaras de vigilancia del sector, cámaras de seguridad que puedan dibujar el trazado que hizo su hijo en primera instancia? ¿Han periciado, sabe usted, me imagino que ya le tomaron testimonio a los amigos que compartieron con él, a los compañeros de trabajo, al último compañero de trabajo que lo vio el día sábado? ¿Han periciado los celulares de alguna forma? ¿Qué tipo de investigación han llevado a cabo? Mala la investigación que han hecho. Las cámaras ese día, según ellos, estaban apagadas, no funcionaban, de la municipalidad de Valparaíso. Imagínate. Nosotros, con mi hermano, como trabajamos en Valparaíso, los pusimos a ver todas las cámaras que habían cerca por donde él podía haber caminado. Le dijimos a Carabineros, a Policía, a PDI, y ellos nunca fueron a periciar las cámaras de ningún lado donde le dijimos nosotros. Nunca fueron. Te pasaste. Otra que nosotros le entregábamos datos que los llegaban por si habían personas que tenían algún antecedente de mi hijo, tampoco fueron, que no eran relevantes para ellos. Y se enojaban cuando uno les daba los datos. Y uno tiene que ser como investigador, uno tiene que hacer el trabajo a ellos, no se puede así de esa forma. Ellos es su pega, ellos tienen que hacer la pega bien y al final la familia es la que termina investigando. Y de los amigos investigaron y nada, ¿no? Según ellos, el amigo se mostró que lo dejó en una parte y de ahí, nada, ellos tampoco llegaron más allá con la investigación de la PDI. Para mí no trabaja bien la PDI. No tienen empatía con la gente. Pero ahí va un poco. Le falta profesionalismo también. Ese es mi descargo. En todos los casos, la mayoría de los casos pasa eso. ¿Ah? Exactamente, el relato que usted nos está contando se asemeja mucho a otras personas que están en busca de sus seres queridos y nos encontramos con un escenario prácticamente calcado en todas las oportunidades. Carlos, pese a todo lo que don Víctor nos está contando, de que él obviamente tiene una legítima queja de que no hay movimiento, cuando él va a preguntar se enojan, como si los fuese a molestar, como si fuera a pedirles por favor que hagan su pega. Sin embargo, a los 10 días, pero estamos hablando de más de una semana, se encuentran unas pistas, aparte de la ropa, tengo entendido, de su hijo Víctor. Carlos, y cuando uno ya encuentra ese tipo de pistas, ya puede cuadrar algo, ¿no? Ya tiene algo que es tremendamente importante. No estamos hablando de una persona completamente desaparecida. Hay rastros de los objetos que él llevaba puestos al momento de que no da más luces. Exacto, y lamentablemente lo que vemos, perdón, don Víctor, lo que nos comenta don Víctor recién también lo hemos visto toda la semana, y es algo que indigna el que las policías no quieran hacer su trabajo. Y quiero diferenciar obviamente las policías, porque muchos trabajan y la gran mayoría hace su trabajo, pero en este caso puntual, al parecer hemos tenido mala suerte, porque hemos escuchado gente del norte, del sur, de la zona central del país, y justo se topan con el policía que no quiere trabajar. Entonces es indignante, y yo nuevamente quiero hacer un llamado a la Cámara, a los senadores de este país, para que pongan en tabla luego la ley de desaparecidos, que ya fue aprobada por unanimidad por los diputados, y ahora falta el trabajo de los senadores para que sea promulgada como ley, porque en esa ley se va a obligar a las policías y al Ministerio Público a hacer su trabajo, y el que no haga su trabajo va a ser sancionado penalmente. Entonces, a eso tuvimos que llegar, pero por lo menos ya va a quedar establecido, así que ojalá que pueda salir esa ley lo antes posible de parte de los senadores, porque los diputados hicieron su trabajo y lo hicieron muy bien, así que felicitaciones para ellos. Bueno. Y ahí quería preguntarle a don Víctor, porque usted menciona y sabemos que se encontraron prendas de vestir. Eso es fundamental, porque es la ropa que él andaba trayendo ese día que desaparece. ¿Se supo algo de qué se obtuvo, qué pericias se hicieron a esas ropas? ¿Se periciaron, no se periciaron? ¿Dónde se encontraron esas prendas de vestir? ¿Habían cámaras de seguridad donde se encontraron? Se periciaron las ropas, no se encontraron restos salinos, como que él hubiese caído ahí al acantilado, al mar, no. Ya. Y nunca los dijeron nada a nosotros de lo que habían periciado, casi quedaron ellos con las prendas. Solamente eso. ¿Pero no encontraron nada? No, o sea, no hay ninguna conclusión de nada, o sea, encontraron las prendas de no, pues, y no hay nada.
ellos dicen que encontraron las cosas ahí, pero que a lo mejor ellos hubo un descarte nomás las fueron a tirar ahí. Que fueron a descartar como para despistar que dónde pueden estar o él. Nada más que eso. No están seguros si él estuvo ahí. Se pueden obtener mucha evidencia, se pueden sacar si hay cabellos, si son pelos de su hijo, ADN, sangre, fluidos orgánicos y un montón de cosas. O sea, no hicieron nada. Mira, nada. Y cuando encontraron las cosas, se supone que ellos tienen que cerrar el perímetro de donde encontraron las cosas para que no entre nadie. Y entraba Pedro, Juan y Diego a esa parte, no hubo ningún control. Entonces, hay pistas, todas se fueron para otro lado porque el sitio del suceso lo alteran. Don Víctor, y ahí en esa zona donde se encontró las ropas, ahí en la zona, del faro, ¿hay cámaras de seguridad? ¿No hay cámaras? ¿La municipalidad ha hecho algo? No hay cámaras, es un punto ciego. Ahí en esa parte desaparece mucha gente, hay asaltos, crímenes, hasta asesinatos, violaciones. Justo donde está el faro Punta Ángeles, al lado del cementerio 3 de Playa Ancha. Y no hay cámara. Nosotros hablamos con el alcalde, tuvimos una reunión con él y dijo que iba a poner cámara, que estaba en proceso eso, pero hasta el momento no ha puesto cámara. Y como les explico, se ha perdido mucha gente en estos últimos tiempos, como Licea Onzo y don Javier Moreno, un joven que está mariscando y no aparecieron más. Y yo digo que estamos viendo en pantalla, don Víctor, estamos viendo en pantalla justamente el lugar Playa Ancha mirado desde arriba para entender un poco del lugar que nos está hablando usted, este Triángulo de las Bermudas, este punto ciego. Lama tenía hace rato una pregunta para usted también. Don Víctor, tomando en cuenta que las pistas son pocas y pareciera que las pericias no fueron concluyentes, y lo decía usted anteriormente, se ve la familia misma y los amigos de la familia obligados a realizar una investigación propia. ¿Qué cree usted que pasó? ¿O hacia dónde cree usted que se debería tratar de enfocar la investigación? Hacia los últimos que lo estuvieron con él, porque la policía ellos no están obligados a volver a declarar, por lo que lo dijeron nosotros el fiscal. Y ¿cómo se llama? Las pericias quedan ahí nomás, no están obligados a declarar ellos. Entonces, ya no hayamos que pensar ya, pues. Pero a mi hijo algo le hicieron, yo no creo que haya desaparecido por su propia voluntad o se haya hecho algo. Para mí que eso no sucedió. Porque para ellos, la policía, para ellos lo más fácil es que la persona se haya suicidado, o se haya ido, entonces ellos ya terminan la investigación. Como si no están ni ahí con seguir buscando. Es terrible porque además semana a semana nos encontramos justamente con ese común denominador, que las familias se sienten solas, que sienten que efectivamente las instituciones no están haciendo la pega, no están haciendo el trabajo. Don Víctor, en pantalla justamente teníamos el afiche, los números de teléfono, vamos a poner, ahí está, para cualquier pista que ustedes tengan, algo que hayan visto, ¿cierto? Comunicarse con los teléfonos que están apareciendo en pantalla en nuestro GC. Se pueden comunicar también con nuestro correo, asisomos@lared.cl, tanto para que visibilicemos tu caso como para que nos entregues alguna pista de la desaparición de Víctor Peña Vergara hace ya 7 años justamente en Valparaíso. Don Víctor, le agradecemos que se haya comunicado con nosotros, las puertas muchísimas gracias, abiertas para cualquier cosa que usted necesite. Fuerte abrazo. ¿Puedo decir una última palabra? Por supuesto. La última palabra. Por favor, como estaba hablando don Carlos, hay una ley de extraviados. Yo pertenezco a la agrupación de extraviados, de todas las personas extraviadas. Nosotros queremos que se siga difundiendo la extravío, que por favor haya una búsqueda más rápida de las personas extraviadas, porque aquí se busca primero un auto antes que una persona, o sea, las cosas materiales valen más que las personas en estos momentos. Así es. Y queremos que se difunda en la leche, en las boletas del agua, de la luz, y que haya un aceleramiento de los casos, que se busque luego. Por favor, le pedimos, y ustedes como medio de comunicación, ustedes son reconocidos, el señor Salfate, usted, don Carlos y los demás, la Monti y los demás, necesitamos de su ayuda de la prensa y de la televisión. Por favor, le pedimos esa ayuda. Para eso estamos, don Víctor.
Para eso estamos, don Víctor, y esperamos ser de la mejor ayuda para usted en el encuentro de su hijo. Absolutamente. Muchas gracias, don Víctor. Gracias. Le mandamos un fuerte abrazo acá desde todo el equipo. A usted también, gracias. Gracias a usted. Ahí está justamente con este bloque de desaparecidos. Y atención, porque estás viendo imágenes. Este video se viralizó justamente de un hombre defendiéndose de una encerrona. ¿Cómo? Lanzando benzina para defenderse, aún poniendo en riesgo su vida. Hoy en Así Somos, en este Alerta AS, debuta una nueva sección. Estamos hablando del editorial de Carlos Gutiérrez. Hoy, encerronas. ¿Qué está pasando? Carlos Gutiérrez nos explica la realidad, qué hacer justamente, cómo reaccionar frente a una encerrona. Estamos viendo otro video, justamente una encerrona, ya a la subsecretaria del delito, Catherine Martorell. Todo eso, la editorial de Carlos Gutiérrez, la vemos, la analizamos después de la pausa. La pantalla es suya para su editorial. ¿Qué hacer ante una encerrona? Lamentablemente nos hemos visto enfrentados a una protección o una prevención que nos debe entregar el Estado que no estamos teniendo. Lo hemos visto todo y lo vemos a diario en las noticias. Este video que estamos viendo en este momento es uno de los tantos momentos en que las víctimas se deben defender de los delincuentes que andan libres por la calle pese a la cuarentena, pese a las restricciones que existen y pese al toque de queda. Los delincuentes no respetan esas normas, los respetamos solamente los ciudadanos comunes y corrientes y que hacemos el bien. Hemos visto también que lamentablemente la subsecretaria o el conductor con la escolta de la subsecretaria del delito, de prevención del delito, también fue afectada de una encerrona nuevamente por segunda vez en menos de 2 meses. Si ella fue víctima de este delito en menos de 2 meses, ¿qué queda para los ciudadanos de a pie? ¿Qué queda para los ciudadanos normales que no han visto esto? Falleció Ethan, falleció y fue asesinada también Tamara, producto de este tipo de delitos. ¿Qué debemos hacer como ciudadanos? Mis recomendaciones son las siguientes: mantener y grabar las placas patentes o los números de las patentes en los diferentes espejos, aunque sea una técnica bastante antigua, pero todavía eficiente, porque ¿qué hacen estos delincuentes? Es revender estos vehículos robados en las encerronas o vender sus partes. Entonces, si estas partes están grabadas o mantienen las patentes del vehículo, ya no les sirven para la reventa. ¿Qué otra opción? Es que cada vez que se vayan aproximando a un semáforo, y reducir la velocidad antes de aproximar a esto, y estar muy atento, por supuesto, a las circunstancias que tienen en su entorno, si algún vehículo se aproxima sorpresivamente, y no pegarse o y mantener una distancia prudente con el vehículo que lo antecede, es decir, con el vehículo que tiene al frente, para que le pueda dar el tiempo y la distancia de poder maniobrar en el caso que tenga que esquivarlo. Esas son las recomendaciones que yo les puedo hacer en este proceso. Evidentemente, si hay delincuentes que ya están armados y que están dispuestos a todos, como lo sabemos, el peor escenario es que pueda entregar su vehículo y salvar su vida. El vehículo es un tema material, pero ya como lo dijo don Víctor anteriormente, en Chile se recupera más fácil un vehículo que encontrar una persona desaparecida. Qué triste. De cada martes, Carlos Gutiérrez va a tener su editorial, su espacio justamente, editorial y consejos para guiarnos en cómo tenemos que enfrentar esta sociedad que pareciera ser cada vez más violenta, cada vez más agresiva. Bueno, los martes se suma esta nueva sección, la editorial de Carlos Gutiérrez. Monty, Lama, Salfate, público en su casa. Nosotros nos reencontramos mañana a eso de las 12:30 horas de la madrugada para hacer un nuevo capítulo de Así Somos. Mañana, ojo, Inexplicable AS. Recargado. Tremendo capítulo. Carlos querido, mucho éxito. Nos reencontramos el próximo martes. Hasta mañana. Chao, chao. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao.